los complejos que conforman la respiración oxidativa, vamos a dar un repaso a lo que es las reacciones de oxidación-reducción y cómo esto está acoplado con la generación de energía. Necesitamos entender muy bien cómo se lleva a cabo este proceso de óxido-reducción para poder entender cómo es que estos electrones van a ir transportándose a través de cada uno de estos complejos. Bueno, entonces recordemos que el transporte biológico, el transporte electrónico biológico consiste en una serie de oxidaciones y reducciones ligadas. Cuando hay una reacción de oxidación y luego sigue una de reducción y luego después de esta sigue una de oxidación y luego una de reducción, decimos que son oxidaciones redos, es decir, son oxidaciones, reducciones ligadas. Entonces, en una reacción redos tenemos un componente que va a ser el donador y el otro componente que va a ser el aceptor. Es decir, en una reacción redos, uno de los compuestos va a donar electrones y el otro compuesto que reacciona va a aceptar los electrones. Entonces vamos a tener un compuesto que es el donador de electrones, que le vamos a denominar compuesto reducido, y un compuesto que va a ser el aceptor de esos electrones, que va a ser el compuesto oxidado. Por ejemplo, aquí de este fierro, que es fierro 2+, este fierro está en forma reducida. Entonces, al donar sus electrones, ese electrón se viene para acá y como perdió una carga negativa, entonces se va a hacer más positivo. Entonces se va a oxidar. Entonces una reacción redox debe demostrar uno de los compuestos que están ahí reaccionando, es decir, un reactante debe de ser el que acepte esos electrones, y al momento en que acepta esos electrones, ese componente se va a reducir porque gana electrones. Entonces, en una reacción redox vamos a tener un reductor más un oxidante. Cuando estos dos reaccionan, entonces este reductor va a ceder los electrones a este oxidante. Por lo tanto, este reductor, al ceder sus electrones, se oxida. Y este oxidante, al haber captado los electrones, se va a reducir. Entonces, cuando el reductor y el oxidante reaccionan, nos da como resultado un reductor oxidado más un oxidante reducido. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, vamos a ver ya esta reacción un poquito ya más compleja, que va a ser la oxidación del cobre por el fierro. Entonces, fíjense bien, aquí el cobre, que tiene nada más un más, él va a ser el reductor, que quiere decir que es el que va a soltar los electrones, que va a captar este fierro 3+, que va a ser el oxidante. ¿Ok? Entonces, este cobre se reduce porque avienta los electrones aquí, y entonces, al aventar los electrones aquí, este oxidante se vuelve más negativo, entonces ese oxidante se redujo. Y como perdió electrones este cobre, entonces este cobre se va a reducir. ¿Ok? Entonces el cobre es el reductor de esta reacción y ya que es el que cede sus electrones al fierro. ¿Ok? Bueno, ahora, esta capacidad de poder ceder los electrones, esa capacidad que tiene el reductor, ¿verdad? Para poder desprenderse de los electrones, de cederlos y pasarlos al oxidante, es a lo que le llamamos potencial de reducción. El potencial de reducción se denomina con la letra E. Y entonces vamos a decir que es la capacidad que tiene un reductor para donar electrones
a su conjugado, que va a ser la otra molécula con la que está reaccionando, que va a ser la que se va a estar, va a ser el oxidante que se va a estar reduciendo. Ahora, fíjense bien, cuando este potencial de reducción se mide a 25 grados centígrados, donde cada uno de los reactantes, tanto el donador como el aceptor, están en una concentración de 1 molar y a un pH de 7, decimos que se midió en condiciones estándar. Entonces, como se midió en condiciones estándar, se le pone este 0. Entonces, la medida que me indica este potencial de reducción, a esa medida vamos a decir que va a ser la diferencia, en una reacción eso va a ser la diferencia electromotriz que me va a indicar qué tanto capacidad tiene ese reductor de ceder electrones. Ahora, por convenio, todos los valores del potencial de reducción estándar se obtienen tomando como base el hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que todos los compuestos a los cuales pueden participar en una reacción redox se miden comparándolo con la capacidad reductora del hidrógeno, el cual se ajusta a 0. Entonces ya casi de todos, al menos de todos los elementos químicos que existen en la naturaleza y que pueden oxidarse o reducirse, ya están reportados y ya de todos se tienen estos valores de potencial de reducción estándar. Ahora, cuando los veamos, tenemos que estar conscientes que son valores que se obtuvieron comparándolo con el hidrógeno, al cual se le puso 0, y se obtuvieron a 25 grados centígrados a una concentración de 1 molar y en un pH de 7. ¿Ok? Ahora, cuanto más grande o más positivo sea ese potencial de reducción estándar, significa que va a ser más oxidante, va a tener más capacidad para aceptar electrones. Cuanto más negativo sea este valor de potencial de reducción, indicará que tiene más facilidad para ceder electrones, para regalar esos electrones. Entonces, los elementos químicos que pueden participar en una reacción redox se denominan pares redox y siempre se van a acomodar uno enfrente del otro, es decir, ese elemento o esa molécula química va a estar de una forma oxidada del lado izquierdo, como aquí, ¿ok? Seguido por una barra en diagonal, ¿sí? Y luego va a estar el componente químico en forma reducida. Entonces, cuando nosotros veamos un par redox, del lado izquierdo tenemos la parte o la molécula oxidada y del lado derecho la molécula que se produce reducida. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, como les decía ahorita, todos estos valores de potencial de reducción ya están reportados y descritos. Ahora, depende del libro que nosotros utilicemos, podemos verlos reportados en tablas y se pueden organizar desde ponerlos en base de menor a mayor, es decir, de números negativos a números positivos, como es este caso, o al contrario, de números positivos a números negativos. En este caso, por ejemplo, esta tablita que estamos viendo aquí, este cuadrito de aquí, está organizado de valores de menor a mayor. Ahora es bien importante, se me pasó a decirles ahorita, que el potencial de reducción se mide en voltios, ¿ok? Entonces, entre más negativos sean esos voltios, quiere decir que tienen más capacidad para comportarse como reductor, es decir, que tienen más capacidad para ceder electrones. Y entre más positivo sea ese potencial de reducción,
tienen más capacidad de comportarse como oxidante, es decir, de aceptar electrones. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Fíjense bien, vamos a ver la manera en que pueden participar en una reacción redox, dos moléculas, como es el hidrógeno y el oxígeno, para formar agua. ¿Sí? El agua, pues, es el resultado de la unión de dos hidrógenos más un medio del oxígeno. ¿Ok? Esto me da una molécula de agua. Si nosotros vemos las semireacciones que componen esta reacción, pues esa va a estar dada por el hidrógeno, ¿verdad? Que está en forma reducida. Si está reducida se va a oxidar, va a perder dos electrones y aquí ya está en su forma oxidada. Estos dos electrones son captados por el oxígeno y entonces de estar oxidado pasa ahora a estar reducido. Cuando nosotros buscamos los potenciales de reducción en la tablita, podemos ver que el hidrógeno, aquí el hidrógeno tiene un potencial de reducción de menos 0.42 voltios. Aquí está. Y el oxígeno, que está hasta acá abajo, tiene un potencial de reducción de 0.82 voltios. ¿Ok? Entonces, viendo los puros valores del potencial de reducción, observamos que aquí, en el hidrógeno, el par de redos del hidrógeno es más negativo que el del oxígeno. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que aquí que el hidrógeno tiene más capacidad de ceder sus electrones que el oxígeno. El oxígeno tiene más capacidad de aceptar electrones porque tiene positivo. Entonces, fíjense bien que en este tipo de tablitas es como si fuera una torre, que se les conoce también como torre redos, porque entre más alto esté el par redos que va a reaccionar, que suelte sus electrones, si suelta esos electrones desde más alto y va a reaccionar con los que están acá abajo, pues va a liberar más energía, ¿ok? Sí, es como si soltáramos una pelota desde la cima de una pirámide. Y entre más arriba lancemos esa pelota, con más velocidad irá, ¿ok? Lo mismo pasa aquí. Si por ejemplo, si este compuesto reacciona con este compuesto de acá, esos electrones van desde aquí hasta acá y entonces van a producir más energía. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces, fíjense bien entonces que la diferencia que va a haber entre los potenciales de reducción de un par redos y el otro, de los dos pares redos que van a reaccionar, a eso le vamos a llamar delta E0. Esa delta E0, que va a ser esta diferencia desde aquí hasta acá, eso va a indicarnos qué tanta energía se va a producir, es decir, me va a indicar si esa reacción se puede dar de manera favorable o si requiere un potenciador que pueda llevar a cabo la reacción. Nada más que esto tiene signos diferentes a lo que encontramos con el delta G. Recuerdan que el delta G es la energía de Gibbs, que es lo que hemos estado aprendiendo en el curso, que nos indica si una reacción se puede dar de forma espontánea o no. Recuerden que en clases pasadas habíamos dicho que el delta G, si el delta G es negativo, estamos hablando de una reacción exergónica que es espontánea, es decir, que es favorable para que se dé de manera natural. Si el delta G es positivo, es una reacción endergónica que no se puede dar de forma espontánea, por lo tanto requiere de energía. Ahora, el delta G es inversamente proporcional a lo que podemos obtener en el delta E, pero son recíprocos.
¿Qué quiero decir esto? Que con el valor del delta E, es decir, con el valor del delta, de la diferencia del potencial de reducción, también se puede predecir si una reacción química se puede dar de manera espontánea o si requiere un potenciador. Vamos a ver el ejemplo de estas tres reacciones. Miren, en estas tres reacciones que ahorita las vamos a ver, las tres tienen un delta G0 negativo. ¿Qué quiere decir? Que son favorables para llevarse de manera espontánea, de forma natural. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo esto lo podemos saber sabiendo el delta G, pero vamos a ver cómo podemos relacionar este delta G con la diferencia de potencial de reducción. Vamos a ver la primera. Bueno, antes que eso, vamos a poner aquí un recordatorio. Acuérdense que el potencial de reducción negativo nos va a indicar que ese compuesto dona electrones a la sustancia oxidada, por lo tanto va a ser el reductor. El potencial de reducción positivo es lo contrario, va a ser el oxidante, que es el que acepta los electrones. La diferencia entre estos dos me va a dar el delta E0. El delta E0 entonces va a ser igual al potencial de reducción del oxidante, que es el positivo, menos el potencial del reductor, que tiene un valor negativo. ¿Ok? Vamos a ver el primer ejemplo de la primera reacción, que es el hidrógeno más fumarato que me genera succinato. Aquí va a haber una reducción de fumarato a succinato. La del hidrógeno ya saben, casi no se pone, pero ya sabemos aquí en la semirreacción cómo se da. El delta G es de menos 83 kilojoules y vamos a hacer las semirreacciones. Les decía que la semirreacción del hidrógeno no se pone, pero ya sabemos que da 2 protones más 2 electrones, ¿ok? Eso tiene un potencial de reducción de menos 0.42 y de fumarato a succinato el potencial de reducción es de más 0.03. Aquí yo tengo un error, es 0.3, ¿ok? Bueno, ok, ¿de dónde saqué estos valores? Pues de la escala Redox, aquí de mi torrecita. Encontramos luego el par Redox del hidrógeno, que es menos 0.42, aquí está. Y de fumarato succinato, que es más 0.03. ¿Ok? Vamos a ver qué diferencia de potencial de reducción tenemos. Ah, bueno, antes, ¿verdad? Entonces, este es el negativo. ¿Ok? Por lo tanto, si es el valor del potencial de reducción negativo, va a ser el reductor. Entonces, si este es el positivo, pues este va a ser el oxidante. Vamos a sacar esto de aquí, la diferencia. Y entonces pongo el valor del oxidante, que es 0.03, menos el potencial de reducción del reductor, que es menos 0.42, menos 0.42. 0.03 menos 0.42, menos por menos es más, entonces es 0.03 más 0.42 me va a dar una diferencia de potencial de reducción de 0.45 voltios. Entonces, fíjense bien, el delta G aquí es de menos 86 kilojoules. ¿Qué quiere decir? Es espontánea, pero fíjense que tiene signo negativo. Y este signo negativo es inversamente proporcional al signo que va a tener el delta E0, porque aquí va a ser positivo. Entonces, si el delta es estándar, me da positivo, va a equivaler a un delta GE negativo. Por lo tanto,
Si es una diferencia de potencial de reducción positiva, significa que es una reacción espontánea. Entonces, la reducción de fumarato succinato se va a dar de manera espontánea. Vamos a ver la otra reacción. ¿Ok? Aquí es importante, yo aquí tengo un errorcito, acuérdense que el delta G también está en condiciones estándar, ¿sí? Nada más para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Tenemos entonces que es el hidrógeno más el nitrato que va a pasar a nitrito y va a formar agua, el delta G es de menos 163 kilojoules, aquí están las semireacciones. La reacción del hidrógeno, ya sabemos que tiene un potencial de reducción de menos 0.42 voltios. De nitrato a nitrito es de más 0.42 voltios. ¿De dónde saqué eso? Pues de mi torrecita redox. Aquí está el hidrógeno. Y vamos a buscar de nitrato a nitrito, que está acá, que tiene más 0.42. Entonces, este va a ser el reductor y este sería el oxidante. Hacemos la operación para sacar la diferencia de potencial de reducción y eso me queda a 0.84 voltios. Quiere decir, es positivo, fíjense bien. Quiere decir entonces que este delta E0, que es 0.084 voltios positivo, es equivale a un delta G de menos 163 kilojoules. Entonces, de nuevo, cuando la diferencia de potencial de reducción es positivo, ¿ok? La reacción es espontánea. La que sigue, que es la del agua que ya habíamos empezado en diapositivas atrás, ¿ok? Aquí está el hidrógeno, aquí está el agua, este sería el reductor, este el oxidante. Sacamos la diferencia y me da a 1.24. Fíjense, en esto es muy elevada. ¿Qué quiere decir? Que de todas estas, de las tres que vimos, esta es la que sale más alta. Quiere decir que es muy, muy espontánea. Bueno, entonces, un valor negativo de la diferencia de potencial de reducción estándar proporciona o es proporcional a un valor positivo de delta G estándar también. Entonces, y corresponde por tanto a una reacción que no se da de manera espontánea. Un valor positivo de la diferencia de potencial de reducción en condiciones estándar proporciona o es proporcional a un valor negativo de delta G0, también en condiciones estándar, y corresponde por tanto a una reacción que se da de manera espontánea. Bueno, entonces ahora que ya dimos un repaso de todo esto, de todo lo que es las reacciones de oxidación-reducción, ahora sí vamos a trasladar todo este conocimiento a los complejos que participan en el transporte de los electrones.